Hombres lobo, hombres, hombres perro. Estas misteriosas criaturas, mitad humanas y mitad caninos feroces, han despertado el asombro y el temor de la humanidad durante siglos. No obstante, las personas que los investigan suelen llamarlos hombres perro, y según algunos registros, han acechado los bosques y los lugares solitarios en todo el planeta. Sin embargo, siguen siendo una de las criaturas más incomprendidas del mundo del misterio. Nuestra familiaridad con ellos proviene principalmente de las historias y leyendas de hombres lobo, en las que hombres y mujeres se transforman en superlobos enfurecidos y desatan un caos sangriento. Las aterradoras historias de hombres lobo y otras criaturas mitad hombre, mitad bestia han estado presentes en el folclore de diversas culturas desde que se inventaron las fogatas. Los antiguos habitantes de las Islas Británicas creían que clanes rivales se transformaban en lobos para atacar al ganado. Durante la Edad Media, los europeos estaban atentos a cualquier persona que mostrara signos como palmas peludas, de haber hecho pactos con el diablo para convertirse en hombres lobo. Muchas tribus nativas americanas creían que ciertos chamanes podían manifestar formas animales para llevar a cabo actos malignos. El cambiaformas lobo de los navajos, conocido como Skinwalker, es probablemente el ejemplo más famoso de esta tradición. Sin embargo, basándonos en la visión racionalista del mundo que predomina hoy en día, muchos descartan la posibilidad de que tales criaturas aterradoras puedan existir en la realidad. Nos gusta que nuestros monstruos permanezcan confinados en la pantalla grande o dentro de una consola de videojuegos. En las últimas décadas, los hombres lobo se han vuelto cada vez más comunes en películas y programas de televisión, así como también en videojuegos hiperrealistas. Son una gran fuente de entretenimiento cuando protagonizan películas como Silver Bullet, basada en The Cycle of the Werewolf de Stephen King, o cuando aparecen en episodios de series como Supernatural, donde un licántropo asesino causa estragos. Pero nos sentimos seguros porque estas criaturas solo existen en nuestra imaginación. Por lo anterior, el impacto en la psique colectiva fue enorme en enero de 1992, cuando los titulares de medios de todo el mundo anunciaron avistamientos de hombres lobo en Elkhorn, Wisconsin. Los ciudadanos de esta pequeña localidad, ubicada a unos 30 minutos en auto de Beloit, cerca de la frontera con Illinois, afirmaban haber visto una criatura de casi 2 metros de altura, cubierta de pelo, con hocico, orejas puntiagudas y colmillos, merodeando por un tramo rural de 2 millas, conocido como Bray Road. Aunque estas criaturas son habituales en el mundo del entretenimiento, su repentina aparición en regiones densamente pobladas del estado lechero de los Estados Unidos fue impactante, incluso para un público ya acostumbrado a informes de avistamientos de ovnis y de Bigfoot. Elkhorn es una comunidad bastante conservadora, cuyos habitantes no suelen hacer declaraciones extravagantes. Se autodenomina la ciudad de la tarjeta de Navidad, porque su pintoresca plaza fue retratada en una popular serie de postales y también en la sede del gobierno del condado. Nadie recordaba la existencia de criaturas peludas y desconocidas en la historia del pueblo. Linda Godfrey es una investigadora que ha venido estudiando el tema de los hombres perro desde hace muchos años. En su investigación inicial descubrió que varias personas habían estado llamando al oficial de control de animales de Wisconsin, John Fredrickson, para preguntar qué podía ser la extraña criatura que habían visto. Algunos de los informes dirigidos a Fredrickson involucraban a múltiples testigos presenciales, por lo que el primer recuento de personas que afirmaban haber visto un gran y misterioso canino ascendía al menos a 8. El siguiente paso de Godfrey fue visitar a Fredrickson en su oficina, donde él abrió un cajón y sacó una enorme carpeta. La carpeta estaba etiquetada con una sola palabra: hombre lobo. Como ella ha mencionado muchas veces desde entonces, cuando un funcionario del condado tiene un expediente activo titulado hombre lobo, eso es noticia. Armada solo con un cuaderno, un bolígrafo y una necesidad inquebrantable de resolver el enigma, Godfrey comenzó la cacería. Al contactar a las personas cuyos datos Fredrickson había compartido, Godfrey descubrió, para su sorpresa,
que los testigos eran muy diversos y todos compartían una característica: estaban aterrados. Una joven madre soltera llamada Lorian Endrizzi había visto una criatura canina demasiado grande para ser un perro. Esta estaba agazapada al costado de Bray Road mientras regresaba del trabajo muy tarde en la noche allá por 1989. Según ella, estaba arrodillada como lo haría un ser humano y sostenía entre sus garras lo que parecía ser un animal atropellado. Endrizzi buscó en la biblioteca de Elkhorn imágenes que coincidieran con lo que había visto y concluyó que lo más parecido a su recuerdo de las largas garras y el rostro lobuno de la bestia era una ilustración en un libro de 1976 de Western Publishing titulado The Golden Book of the Mysterious. Hasta el día de hoy creo que era algo satánico, afirmó Endrizzi. Una mujer que conocía a Endrizzi conducía un autobús escolar en el que la estudiante de la secundaria de Elkhorn, Doristine Gibson, viajaba diariamente. A finales del otoño de 1991, Gibson le contó a la conductora sobre un extraño encuentro que había tenido recientemente, lo que le recordó a la mujer el avistamiento de Endrizzi. La noche del 31 de octubre, Gibson conducía por Bray Road cuando repentinamente sintió que había atropellado a algún animal, después de que una de sus llantas delanteras diera un bote. Preocupada por haber lastimado a la mascota de alguien, se detuvo para inspeccionar. Sin embargo, apenas había salido de su automóvil cuando una gran criatura emergió del campo de maíz y se lanzó contra ella, corriendo sobre sus patas traseras. Sus zarpas golpeaban el pavimento con el mismo sonido sordo que harían los pies de un humano corpulento al correr. «Aquí viene esta cosa», relató Gibson más tarde, «y viene corriendo directamente hacia mí. No era un perro, era más grande que yo». Comentó que era más grande que cualquier perro que hubiera visto. Tenía un pelaje marrón oscuro y orejas puntiagudas. También pudo notar cómo los músculos de su pecho se agitaban mientras corría hacia ella. Asustada, se lanzó de vuelta al auto y pisó a fondo el acelerador, mientras la criatura la perseguía. Antes de que lograra escapar, el ser hizo un último intento de atraparla y arañó la parte trasera del vehículo con sus garras. Gibson observó por el espejo retrovisor cómo la bestia la persiguió por algunos segundos más antes de regresar al campo. Más tarde esa misma noche, cuando fue a recoger a una amiga de una fiesta de Halloween, volvió a ver a la criatura en un campo cercano, al mismo lugar del primer encuentro, pero en esta ocasión no la persiguió. Su amiga también la vio y exclamó: «Mira esa cosa». Gibson sintió alivio al saber que alguien más había sido testigo de la extraña bestia. Ella describió a la criatura como una aberración de la naturaleza, uno de los errores de Dios. Mostró las marcas de arañazos verticales en la cajuela de su automóvil, espaciadas de una manera que sugería haber sido hecha por las garras de un animal de gran tamaño. A pesar de haber sido objeto de burlas por parte de sus compañeros de escuela, durante el resto del año, Gibson se mantuvo firme en su relato. Poco después, Endrizzi y Gibson descubrieron que no eran las únicas que creían que algo grande y peludo merodeaba por la zona de Bray Road. Un grupo de niños de 11 años de una escuela intermedia tuvo un encuentro aterrador con la criatura en diciembre de 1990, después de una tarde de juegos con trineos en Bowser Road, un camino cercano. Heather Bowie, que en ese entonces tenía 11 años, regresaba a casa junto a sus primos y amigos, poco antes del anochecer, cuando vio lo que parecía ser un perro junto a un arroyo cercano, el mismo curso de agua que serpentea a través de Bray Road. Los niños se acercaron para jugar con el animal, pero se sobresaltaron cuando éste se irguió sobre sus patas traseras y comenzó a perseguirlos. Presas del pánico, los niños huyeron aterrorizados. Sin embargo, la criatura pronto abandonó la persecución y se desvió hacia un campo cercano, un comportamiento que más tarde Linda Godfrey reconocería como característico de este ser. Heather y los demás contaron lo sucedido a su madre, aproximadamente 2 años antes de que el artículo de Godfrey apareciera en el periódico, lo que descartaba la posibilidad de que los niños simplemente hubieran repetido algo que leyeron en las noticias. La descripción de Heather coincidía en gran medida con la de Endrizzi y Gibson.
Dijo que su rostro le recordaba al de un coyote, pero mucho más grande de lo normal, y que sus patas eran como las de un perro, pero más musculosas. También mencionó que la criatura corría con un movimiento de saltos largos y que su pelaje era una mezcla de plata y marrón oscuro. Godfrey también habló con la madre de Heather, Karen, quien recordaba lo asustada que estaba su hija aquel día, y con su primo Russell Guest, quien también estuvo en el grupo de niños perseguidos, y confirmó la historia de Heather. Incluso uno de los hijos de Godfrey, que asistía a la misma escuela que Heather y Russell, comentó que ambos parecían muy serios y sinceros respecto a lo que habían vivido. Otros residentes de la zona también reportaron haber visto a la criatura de aspecto lobuno, pero los relatos de Andreessi, Gibson y Bowie fueron el foco principal de la historia escrita por Godfrey. En su artículo inicial decidió usar seudónimos para proteger la privacidad de los testigos, pero con el tiempo ellos optaron por revelar sus identidades en programas de noticias locales. La historia se propagó rápidamente y captó la atención de diversos medios de comunicación, incluyendo periódicos, radios y programas de televisión en todo el país. Uno de los reportajes más destacados apareció en el programa Inside Edition de CBS, lo que llevó el misterio del hombre lobo de Bray Road a una audiencia aún mayor. Una coincidencia muy extraña es la relación entre los hombres lobo y el clan político irlandés estadounidense, los Kennedy. Una combinación que pocos podrían imaginar. Irlanda está repleta de leyendas sobre antiguos hombres lobo, como la historia de que San Patricio lanzó una maldición de licantropía sobre una noble familia irlandesa que se burló de él. Sin embargo, parece poco probable que haya vínculos creíbles entre los Kennedy y los hombres lobo. No obstante, un extraño suceso sitúa a una hermana del presidente John Kennedy y del fiscal general Robert Kennedy en el mismo y lúgubre lugar que una criatura infernal del sureste de Wisconsin que se asemejaba bastante a un hombre lobo tradicional. Primero, debemos remontarnos al año 1941 y ver qué ocurría con la familia de Joseph y Rose Kennedy. En respuesta a la Segunda Guerra Mundial, los hijos mayores, Joe Jr. y el futuro presidente Jack, se alistaron en el ejército de los Estados Unidos. Su hija Kathleen consiguió un trabajo en el Washington Times Herald. Por otro lado, la familia enfrentó una tragedia cuando Joseph Sr. intentó curar las dificultades de aprendizaje y comportamiento de su hija Rosemary, sometiéndola a una lobotomía. Esta cirugía innovadora en la época fue muy publicitada, solo empeoró su estado. En 1949, la familia la ingresó discretamente en una institución católica apartada en Jefferson, Wisconsin, llamada St. Coletta School for Exceptional Children, donde vivió hasta su fallecimiento en 2005. Probablemente fue mejor que la familia Kennedy nunca supiera el horroroso secreto que guardaba uno de los ex guardias de seguridad de la escuela. El que una criatura peluda de tamaño humano y depredadora merodeaba los terrenos de St. Coletta por la noche. Sin embargo, el encuentro nocturno del guardia con la criatura en 1936 no se hizo público hasta casi 6 décadas después, cuando el hijo de Mark Shackleman, Joe, lo contó en un periódico. Mark Shackleman nunca esperó experimentar algo aterrador en la escuela para niños con discapacidades del desarrollo. De hecho, el apacible campus de St. Coletta probablemente le parecía un lugar muy seguro para trabajar como guardia de seguridad en el año 1936. Su tarea principal era vigilar los 174 acres de terreno, adornados con jardines, huertos y estatuas religiosas. Sin embargo, el terreno había sido preparado con propósitos sagrados mucho antes de que perteneciera a St. Coletta. Estaba salpicado de antiguos montículos funerarios de los nativos americanos y se encontraba a solo 5 o 6 millas del sitio que hoy es el Parque Estatal Aztalan, famoso por sus misteriosas plataformas de tierra aplanadas. Una noche, el guardia notó movimiento en un montículo detrás del edificio principal. Observó lo que parecía ser un gran animal cavando frenéticamente en la cima de la elevación. La criatura tenía un tamaño similar al de un hombre. Estaba cubierta de un pelaje oscuro y se arrodillaba de una manera físicamente imposible para un cuadrúpedo, muy parecido a la postura que muchos años después
describiría Lori Endrizzi en la carretera Bray. Cuando la bestia advirtió la presencia de Shackleman, huyó sobre 2 patas en lugar de 4. Al día siguiente, el guardia examinó el montículo y vio que la tierra había sido removida por lo que parecían grandes garras, con rasguños en grupos de 3. Esa noche se aseguró de llevar consigo una linterna grande y pesada antes de hacer su ronda. Tal como esperaba, la criatura estaba allí, de nuevo, cavando en el montículo, cerca de la medianoche. Esta vez, sin embargo, se erguió sobre sus patas traseras y se enfrentó a Shackleman. Medía aproximadamente 2,80 metros de altura, similar a la altura del guardia, y despedía un hedor a carne podrida. Shackleman, con valentía, apuntó su linterna hacia la criatura para observarla con detenimiento. Aunque estaba cubierta de pelo, pudo distinguir sus brazos musculosos, que terminaban en manos con pulgares y meñiques mucho más pequeños que los 3 dedos centrales, lo que explicaba los rasguños triples en la tierra. Tenía un torso fuerte y una cabeza canina con hocico y orejas puntiagudas. Pero lo más sorprendente fue que la criatura emitió un gruñido que Shackleman describió como una voz neo-humana, con 3 sílabas que sonaban como Gadarra. El ser mantuvo contacto visual con Shackleman sin mostrar miedo. El guardia sintió que su vida estaba en peligro inminente. Instintivamente comenzó a rezar. Mientras suplicaba a Dios por ayuda, la criatura se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, aún caminando erguida. El hedor repugnante de la bestia persistió mucho después de su desaparición. Shackleman estaba convencido de que aquello no era un animal común. A pesar de trabajar en Saint Coletta varios años más, nunca volvió a ver a la criatura. Durante mucho tiempo, Mark solo le contó su experiencia a su esposa, Flora, quien le pidió que jamás hablara del tema con nadie más. En 1958, Mark Shackleman sufrió una hernia esofágica que se rompió y requirió cirugía. Creyendo que estaba cerca de la muerte y dado que su esposa había fallecido años antes, decidió contarle su secreto a su hijo Joe. Joe Shackleman, periodista y editor del Labor Paper en Kenosha, Wisconsin, tomó notas como buen reportero. Incluso hizo un boceto de la criatura, corrigiéndolo repetidamente con la ayuda de su padre, hasta que el dibujo reflejó con exactitud lo que Mark había visto. Mark sobrevivió hasta 1974, cuando falleció a los 71 años por una tromboflebitis. Joe protegió el secreto de su padre durante varias décadas más. Como su padre, solo compartió la historia con unos pocos familiares y nunca dudó de la veracidad de su relato. Mark Shackleman, un católico devoto y exboxeador de peso pesado, no era alguien propenso a contar cuentos exagerados. Joe nunca imaginó que la experiencia de su padre sería un evento clave, que con el tiempo marcaría el inicio de una larga serie de avistamientos de criaturas caninas desconocidas, no solo en Wisconsin, sino mucho más allá. ¿Fue la criatura de Saint Coletta realmente un presagio de lo que estaba por venir? El avistamiento de Mark Shackleman fue solo el primero de más de 100 informes a nivel estadounidense sobre un cánido del tamaño de un humano, que podía correr erguido o agazaparse con un trozo de carroña ensangrentada en sus patas. En ese incidente y en la mayoría de los avistamientos posteriores, la criatura es descrita con una cabeza de apariencia lobuna, pero un cuerpo que, salvo por su pelaje, extremidades en forma de perro y patas alargadas, parece algo humanoide debido a su torso y hombros extremadamente musculosos. Eso debería ser imposible, ya que los animales cuadrúpedos no tienen la misma estructura de hombros ramificados que los humanos, lo que nos permite un amplio rango de movimientos en los brazos. El boceto que Joe realizó no incluye una cola, pero le dijo a la investigadora que su padre nunca mencionó si la criatura tenía o no una. En una entrevista telefónica en diciembre de 2010, especuló que Mark probablemente nunca observó la parte trasera del ser, ya que lo enfrentó de frente y cuando la bestia huyó, su parte inferior pudo haber quedado oculta por la oscuridad. Como boxeador, él habría estado observando sus brazos, manos y cabeza, dijo su hijo. Como se mencionó anteriormente, el incidente en Saint Coletta compartió otro elemento con muchos encuentros posteriores, la conexión con tierras sagradas.
Los terrenos de Saint Coletta eran considerados santos, no solo por una institución cristiana, sino también por los pueblos indígenas antiguos y actuales, quienes literalmente incorporaron sus tradiciones en ese montículo funerario. El agua casi siempre está presente en los avistamientos de hombres perro, que a menudo ocurren en pantanos o cerca de ellos, y la ciudad de Jefferson está construida alrededor del punto donde se unen dos ríos, una configuración considerada sagrada por muchos pueblos nativos. Además, el campus de Saint Coletta se encuentra justo al norte de varias hectáreas de marismas, un tipo de hábitat frecuente para criaturas anómalas. La actitud y el comportamiento del bípedo de Saint Coletta también presagiaron la forma en que la mayoría de estas criaturas han actuado en la gran cantidad de avistamientos posteriores. Mark Shackleman fue el primero de muchos testigos en usar la palabra desdén para describir la expresión y la actitud de la bestia. Le dijo a su hijo Joe: esa maldita cosa salió directamente del infierno. Una y otra vez, los testigos han dicho que sintieron que la criatura no solo los miraba para intimidarlos, sino para demostrarles que era consciente de ellos de una manera personal, intrusiva y distinta del comportamiento de un animal salvaje normal. Eso parece ser exactamente lo que sintió Mark Shackleman. Otros testigos han afirmado que las criaturas les enviaron algún tipo de impresión mental o mensaje como "no puedes atraparme". Los enfrentamientos a menudo convencen a los testigos de que sus vidas están en peligro. Sin embargo, todos los casos terminan como el de Shackleman, con la criatura retirándose misteriosamente de la vista. Al evaluar cualquier historia donde la única evidencia es anecdótica, la credibilidad del narrador es crucial, ya que siempre habrá bromistas y estafadores tratando de llamar la atención, ganar algo de dinero o simplemente obtener una extraña satisfacción. Sin embargo, los investigadores creen firmemente que la gran mayoría de los testigos de estas criaturas son completamente sinceros y solo desean compartir sus experiencias extrañas. Aún así, cada testimonio debe ser examinado cuidadosamente para filtrar a los pocos farsantes que puedan colarse. Las pruebas modernas de polígrafo o detector de mentiras son útiles hasta cierto punto. De hecho, 7 testigos contemporáneos del hombre lobo fueron interrogados por un experto en polígrafos para un programa de televisión y no se encontró evidencia de engaño en sus declaraciones. Aunque estas pruebas no pueden demostrar qué es realmente la criatura, sí pueden indicar que los testigos están diciendo la verdad según lo que vieron. Sin embargo, los polígrafos son costosos y dado que son imposibles de aplicar a testigos fallecidos, es fundamental analizar la experiencia de alguien como Shackleman. Los humanos parecen estar programados para buscar respuestas a los enigmas de este universo. La pregunta sobre la verdadera naturaleza del hombre perro, dogman u hombre lobo no es una excepción. Sin embargo, dado que hasta la fecha no hay pruebas concretas que demuestren si estos caninos bípedos son espíritu, carne o algo intermedio, quienes afirman tener certeza sobre alguna de estas opciones dependen más de su preferencia personal y quizás un poco de fe que de hechos. Por ahora, el sobre aún sellado que supuestamente contiene las respuestas definitivas probablemente solo guarde una carta sorpresa. Algunos avistamientos, especialmente los de grandes animales en 4 patas, podrían ser simplemente lobos grises de gran tamaño o híbridos de lobo y perro que actúan de manera inusual por alguna razón. Un porcentaje muy pequeño podría tratarse de animales mal identificados, generalmente osos, o quizá un joven Bigfoot ocasional. Otra minoría, dependiendo del sistema de creencias de cada persona, podría ser manifestaciones de espíritus de la naturaleza, como los skinwalkers, en un paseo chamánico u otro tipo de entidades de otros mundos. Nuestros principales físicos dicen que deben existir más dimensiones además de la nuestra. ¿Y quién puede asegurar que no hay puertas oscilantes o ventanas cerradas entre nuestra dimensión y las demás? Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo
este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.